Bueno, muy buenas a todos. Nada, os dejo a continuación un vídeo de un directo que estuvimos haciendo con mi compañero Marcos, del equipo de entrenamiento, una empresa que se dedica en Latinoamérica en la parte de entrenamiento, nutrición, rendimiento y biomecánica, un poco a nivel que nosotros, igual en Training for All en España. Y nada, hablamos un poco en un directo de muchas temáticas, de la presentación un poco también del libro 101 dietas, que recuerda que la tiene aquí abajo en la descripción. Hablamos de biomecánica, rendimiento, aspectos relacionados un poco también con el comportamiento ciclista en el rendimiento. Con lo cual, nada, espero que os guste muchísimo. Fue un directo en el que los pasamos en grande. Nada, cualquier tipo de consulta ya sabéis. Cualquier duda y demás, pues bueno, ya me comentáis. Buenas tardes, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a un live más del equipo de entrenamientos. Hoy con un invitado de lujo, con el señor Gabriel Garrido, un entrenador de Europa, de España, un colega con el que hemos compartido eh, algunos cursos, algunas formaciones y bueno, y que trabajamos juntos dentro de un networking de biomecánica, que por ahí es que estamos bastante en contacto. Y bueno, y hoy queríamos juntarnos un poco para charlar entre los dos y hablar de lo que él está haciendo. Justo ahora acaba de, de sacar un libro, entonces bueno, estamos esperando que se una, así podemos, por Alejandro Pereira, puede ser la solicitud. Gabriel, una solicitud para estar en video. Ahí está, Gabriel Garrido. Bueno, vamos a esperar que se una. Y bien, gracias a todos los amigos que se están uniendo también a este live que comienza recién. Y bueno, bienvenido Gabriel Garrido desde España, desde la noche española. Bienvenido a, a este live compartido con el equipo de entrenamiento. Ya le estuve contando un poco, Gaby, quién eras. Si querés, presentate vos también, contale a la gente a qué te dedicas, así te conocen un poco más también. No, pues antes de nada, pues agradecer muchísimo la invitación, Marco, sobre todo aquí a tu espacio, sobre todo en ese sentido. Y bueno, para el que no me conozca, bueno, yo soy Gabriel Garrido, soy entrenador actualmente de la empresa Training for All, una empresa de bastante renombre aquí a nivel nacional en cuanto a lo que se refiere a entrenamiento en deporte, asistencia y biomecánica deportiva. Y bueno, pues también tengo la gran suerte de pertenecer a la network de Custom for Us y aparte, pues bueno, aparte de la formación académica, que para el que lo quiera revisar está todo en Google. Pues bueno, prácticamente soy un apasionado un poco de los deportes de resistencia, del rendimiento deportivo en general y al final un poco de la parte analítica de datos y de la nutrición también, entre otros de los campos que trabajo en la empresa. Bien. He visto también, o sea, ahora el live fue un poco por lo de este nuevo libro que sacaste, que me parece que está buenísimo y me gustaría también que nos contaras sobre eso y también sobre principalmente algo que a mí me llamó mucho la atención que venís haciendo, que es la parte de trabajar mucho con la inteligencia artificial. Mm. Bueno, pues la verdad que sí que ahora actualmente he podido sacar bueno, ya sí, tener en cuenta un poco el ebook, que sería un poco mi tercer libro, junto con el libro que hicimos con Chema Árgueda y en ese sentido y el ebook que tenemos en Sport Coach. Y en concreto, bueno, ahora tenemos un nuevo proyecto que es la realización de un podcast del uso de inteligencia artificial, porque en el último año en concreto he estado trabajando con herramientas de inteligencia artificial aplicadas pues para la generación de informes para deportistas, sobre todo analítica de datos para equipos, revisión y analítica, sobre todo a la hora de hacer data analysis en concreto para simplificar los procesos de análisis cuando tenemos un mare magnum de datos. Entonces, la inteligencia artificial puede ser un muy buen recurso para ayudar a todos esos procesos y automatizar tareas que en muchas ocasiones, pues anteriormente tenemos que hacerla todo manualmente y que puede ayudar, pues, a ganar productividad y mejorar al final también el servicio con el cliente un poco. Es decir, al final
muchas de las tareas un poco que son, entre comillas, más burocráticas, por así decirlo, delegarlo un poco en esa IA y nosotros centrarnos en la atención al cliente, que creo que es la clave al final de cualquier servicio, no ya no solo en entrenamiento, en cualquier sector prácticamente comercial. Sí, es un poco también lo que has hablado ya sobre esto. Está muy de moda el tema de la inteligencia artificial y demás, pero bueno, nunca va a suplantar digamos, la atención Mm, personalizada de un entrenador. Vos podés tener un plan capaz que te lo hace la inteligencia artificial, pero siempre el ciclista, en el caso nuestro, necesita mucho más que eso, porque algo que también que yo siempre digo y veo, Internet está lleno de planes gratis para lo que quiera, pero sin embargo la gente no tiene resultados con esos planes. Entonces, ¿por qué no tiene resultados? Porque yo te doy mi opinión y vos también danos la tuya. Me parece que hay que contemplar una cantidad de cosas más allá de la sesión en sí para lograr resultados. Y eso se da a través de la comunicación, del acercamiento, de ver, de escuchar, que es algo que por ahora la inteligencia artificial no ha podido, ¿no? totalmente de acuerdo. Ahora mismo, tal y como concebimos la inteligencia artificial, todavía está a años luz de poder suplantar el trabajo total de un entrenador. También hay que entender lo que entiende una persona por entrenador. Claro, hay muchas personas que a lo mejor entienden que el entrenador es simplemente un sujeto que prescribe entrenamiento y ya está. Yo puedo decir que en concreto, al final, en nuestro trabajo al final en la empresa es que en muchas ocasiones tenemos que gestionar más aspectos emocionales y de pensamiento de los deportistas más que el propio plan en sí. De hecho, lo que tú has dicho, planes en Internet hay miles, pero ¿por qué no funcionan los planes? Porque se necesita un adecuado proceso, obviamente, dentro de lo que son ya los análisis y demás un poco, del tratar con el deportista, de que hay momentos en los que el deportista pues, puede tener una, por así decirlo, inseguridad, desconfianza, etcétera, y tú como entrenador al final tienes que aportar un poco ese faro dentro de esa oscuridad un poco para que ese deportista pues, pueda ir en el camino correcto. Todo también tiene que decir que el ser humano es también obviamente un ser, por así decirlo, complicado, puesto que en muchas ocasiones, yo también pongo el siguiente ejemplo, si ya con entrenadores físicos, es decir, con entrenadores personales desde el punto de vista que somos personas, hay clientes que muchas veces hacen lo que quieren, no me quiero imaginar lo que pasaría con la inteligencia artificial. Entonces, tiene que ser interesante el uso de la inteligencia artificial para ayudar al mecanismo de análisis y poder obtener mejores decisiones. Es decir, no va a suplantar el trabajo de un entrenador, pero un entrenador que sepa utilizar inteligencia artificial, tener por seguro que se puede cargar a otros entrenadores si no trabajan esos aspectos relacionados con la comunicación, las modificaciones, los análisis también. Entonces, en concreto, creo que se abre una etapa muy bonita en la que, más que nunca, si antes había diferencia entre entrenadores profesionales y no profesionales, pues ahora habrá aún más todavía diferencia entre esos entrenadores en concreto. Tal cual, como vos decías, va mucho en el concepto de cada deportista, ¿no? Para muchos, un entrenador es el que le manda por WhatsApp el entrenamiento o le manda una planilla de Excel donde no ve nada de lo que hace, donde no hay ningún tipo de análisis y la toma de decisiones es medio que al azar, o sea, no hay forma de seguir un camino, digamos, en base a datos, en base a información que el mismo atleta genera, porque nosotros que trabajamos con cierto tipo de tecnología, como es Training Peaks, WKO, no es un lujo tener Training Peaks ni WKO para nosotros, sino que es una herramienta para mejorar el servicio, porque tenemos que pagar esa herramienta, obviamente, que no es barata, pero nos da mucha información que nos permite errar mucho menos en el camino hacia el logro de los objetivos de ese ciclista que nos contrató para trabajar. Totalmente. Al final la clave está siempre en un proceso de individualización real. Porque claro, yo no sé si pasará también en tu país, Marcos, pero en concreto yo me encuentro que en España que aquí todo el mundo habla de entrenamiento personalizado. Pero cuando te pones a ver verdaderamente cómo trabaja la gente, Sí, la personalización estará seguramente en la factura. Pero también seguro. está en muchas ocasiones la clave un poco de que el deportista tiene que ser colaborativo. Yo, dentro de todos los clientes que tenemos, tengo la suerte de que la gran parte de deportistas los tenemos guiados para que nos comuniquen sus problemas. Pero hay otros deportistas que nos vienen que no comunican absolutamente nada. Es más, te puedo poner un ejemplo. Todos tenemos el típico ejemplo de cuando hacemos cualquier entrenamiento de fondo, tipo Endurance, que podemos cuadrar el IF, obviamente las variables, y el deportista hace una sesión
cree que la tiene bien hecha simplemente por marcar un numerito. Entonces, cuando viene el entrenador y dice, oye, no, aunque el numerito te haya salido bien, fíjate verdaderamente que un numerito tú lo puedes cuadrar de diversas maneras. Es un poco el proceso donde cuando tú le das feedback al deportista, si tienes un deportista que se deje llevar por el proceso y que sobre todo haga caso, los resultados pueden ser apasionantes, pueden ser maravillosos. El problema está cuando un deportista tiene creencias erróneas o ideas erróneas o un conocimiento no muy alto desde el punto de vista comparándolo con lo que tiene un entrenador. Entonces, ahí es cuando siempre suele haber un choque en concreto. Pero es lo que digo siempre, si al final un deportista está contratando a un entrenador, es porque quieres que ese entrenador te ayude. Entonces, creo que la clave al final es que cuando aquellas personas que estés contratando entrenadores, nutricionistas, biomecánicos, que hagáis caso a las consideraciones de esos entrenadores nutricionistas. Por supuesto, ni que decir tienen que ser profesionales, pero ahí tiene que estar un poco la clave de que al final es un trabajo colaborativo. Nosotros podemos empujar todo lo que queramos. Podemos saber de herramientas de análisis, de inteligencia artificial, de cuadrar los macronutrientes, de cuadrar la precisión nutricional con el entrenamiento. Que si nos metemos en biomecánica, que puede ser un tema muy interesante ahora, Marco, que si cuadrar la parte técnica de pedaleo, se está haciendo caso cuando estamos hablando si está simétrico o no asimétrico. Si haces el trabajo fuera de la bicicleta que te manda el biomecánico para ayudarte en tu caso. O sea, son tantos factores los que hay que trabajar y que se pueden añadir, que es que al final el deportista tiene que dejarse ayudar, tiene que hacer caso. Y si no hace caso, por mucha herramienta y tecnología que hagamos, va a ser muy complicado que podamos resolver la papeleta que tiene el deportista. Tal cual, hay muchos deportistas que no entienden un poco eso, que la comunicación que nosotros buscamos no es como para hostigar o de pesado, sino que necesitamos ese feedback y también necesitamos una confianza ciega en el proceso. Yo por suerte he tenido deportistas que lo han hecho y hay algunos que dicen, ¿viste? Que le dicen a otro, no, vos no tenés que pensar nada, vos tenés que hacer y confiar que va a andar todo bien. Si vos empezás a cuestionar y esto y aquello y escuchar a uno y a otro, quedás en un mar de dudas que no llevan a ningún lado porque en realidad estás escuchando muchas cosas porque hoy estamos en el momento de la lluvia de información, o sea, la información está al alcance de todos y hay mucha que está mal también. Entonces hay que saber filtrar y una forma de poder trabajar de forma eficiente es no desviarse del camino. Digamos, si vos contrataste a ese entrenador es porque confiaste en él, es porque confiaste en Gabriel, confiaste en Marcos y vas a hacer lo que él te diga para buscar el objetivo, porque si no empezás a desviar, y bueno, y ahí es donde empieza el problema No, y donde se erra en realidad. Y sobre todo porque también, a ver, yo entiendo mucho la visión del deportista, que la visión del deportista es que él es el protagonista, pero también como trabajo que estamos haciendo ambas personas, porque por supuesto el deportista tiene que poner el trabajo físico, pero el entrenador tiene que poner el trabajo mental e intelectual. Es un poco de ponerse en el papel del entrenador aquello deportista, decir, oye, ¿tú te imaginas si tú fueras entrenador? Yo se lo digo muchas veces a clientes cuando hay cualquier tipo de disputa. ¿Tú te imaginas si fueras entrenador, tuvieras que tener una agenda de clientes, es decir, vivir del entrenamiento? Lo que supone tener un deportista que no haga caso a tus consideraciones, ¿cómo te sentirías si a ti no te hicieran caso? Entonces, claro, cuando la persona ya se dice, hostia, es que a mí me gusta que a mí mi trabajo me hagan caso, pues los entrenadores simplemente pedimos lo mismo. Y en muchas ocasiones, es lo que has comentado, información existe. El problema está en conectar los puntos de información. Es decir, el problema está en que sepas cuáles son verdaderamente los factores que son los que están implicando en el rendimiento o dentro de todos los problemas de rendimiento que tiene un deportista, un ciclista, ¿cuál es el problema mayor? Porque el problema y yo creo que será una cosa que podrás compartir, Marcos, conmigo, en concreto es que en muchas ocasiones los problemas que nos fijamos los entrenadores no son verdaderamente los que piensan el deportista que son lo importante. Yo una de las cosas principales que suelo trabajar con los deportistas, primero poner un orden en sus planificaciones, que hagan verdaderamente fondo cuando tienen que hacerlo, y verdaderamente que no se pongan a recortar cuando él está diciendo que tengan que recortarse a comer. Porque yo creo que uno de los errores más típicos que nos encontramos es que, por desgracia, el ciclista en concreto suele comer poco respecto a las demandas que tiene. Porque el ciclismo es un deporte que tiene un alto componente energético. Si además le sumamos a aquellos deportistas que no sean profesionales, que tienen un trabajo, una familia, etcétera, más importante todavía la nutrición que respecto incluso un profesional, que por supuesto también lo es en ese sentido. Entonces, al final es
la idea de dar coherencia a lo que se hace. Es decir, entender cuáles son los factores que están implicando en esa mejora de rendimiento o lo que está pasando para que tú no mejores tu rendimiento. Y de esa manera hacer un trabajo de análisis, con ese análisis aplicar una intervención para mejorarlo. Pero eso en todo, en el ámbito empresarial, en el entrenamiento, en la nutrición, en la psicología, en todo. O sea, es una manera de pensar transversal que seguramente va a ayudar a todas las personas a mejorar en su objetivo. Sí, yo creo que también un error que capaz que lo infundamos un poco los entrenadores, más del pasado, no tanto los de ahora, es centrarse única y exclusivamente en la sesión de entrenamiento. Cuando la sesión de entrenamiento para un ciclista normal, amateur totalmente, que trabaja, como decía, con familia, es 1 hora y media de su día, 2 horas. 2 horas. El que tenga más tiempo, 3, 4, pero no suele ser lo normal. Esa hora y media, 2 horas es lo típico. Claro, o sea, es 1 hora y media de 24. ¿Qué pasa en las 24 horas después? Y ahí está el secreto de lo que va a pasar con ese entrenamiento. ¿Qué comió? ¿Cuánto comió? Como vos decís, que empiezan a recortar. ¿Cómo descansó? Cómo se organizan su vida, que es muy importante, porque en muchas ocasiones las personas quieren un plan, pero no ponen un contexto de tiempo. Me dicen, no, yo tengo toda la mañana. Yo tengo el típico ejemplo. Tengo toda la mañana, tengo toda la tarde en planes. Pero concrétame, ¿cuál es toda la mañana, toda la tarde? 2 horas, 4, 5, 6, 8, porque de toda la tarde yo puedo empezar desde las 2 hasta las 10 de la noche, entre comillas, y eso son 8 horas de entrenamiento. Entonces, en muchas ocasiones lo que veo es que hay mucha divagación. Es decir, no se es concreto a la hora de hacer lo que se tiene que hacer. Entonces, una de las primeras cosas que creo que se tiene que aplicar mucho en ese contexto es, oye, cerrar contextos. ¿Cuánto tiempo real tienes? Ojo, real, no el que a ti te gustaría, el que tienes. Y en base al que tú tienes, con esa analítica de datos, establecemos un plan de trabajo para mejorar, obviamente, el rendimiento o el factor o el objetivo que se tenga en ese momento. Bueno, ahí está el secreto de la personalización. Esa es la personalización, porque un WhatsApp que te dice, hoy tenés que hacer 3 horas, mañana tenés que hacer 4, sos vos el que se está adaptando al entrenamiento, no el entrenamiento a vos, porque vos capaz que no tenés las 4 horas, como decís. Entonces te tuviste que levantar a las 5 de la mañana, ya dormiste mal, llegaste, tragaste y tuviste que ir a trabajar, y ahí esa sesión de 4 horas es un día perdido, porque la hiciste cansado, no te alimentaste después para producir las adaptaciones que estás buscando, no descansaste lo suficiente, y ahí eso es un poco la personalización en realidad. Ver lo que vos estás diciendo. Bueno, yo tengo la mañana libre, sí. ¿Cuánto de la mañana libre? ¿A qué hora te levantás? Después que entrenás, ¿qué hacés? No, tengo sí la mañana libre, pero tengo que llevar a mi hijo y después llego. Bueno, y luego no como y como solo una ensalada y al día siguiente tengo tiempo y como solo una ensalada, o meto entrenamiento en ayuno en un deportista que no tiene a lo mejor una potencia crítica elevada, o aspectos relacionados con establecer intervenciones sin lógica. Entonces, yo creo que la clave al final es un poco que lo que decía, que no por utilizar inteligencia artificial vamos a solventar la papeleta. Es que el entrenador tiene que poner orden en las circunstancias. Y cuando un entrenador experimentado tiene ya mucha experiencia de años y conocimiento, para mí es relativamente fácil, entre comillas, ajustarlo ya hoy en día. Claro, ya han pasado ya más de 12 años prácticamente, pero obviamente para personas que estén iniciándose en ese mundo, pues obviamente esos recursos de inteligencia artificial y otras metodologías también pues pueden ayudar al menos al principio, clarificar cosas o entender cuáles son las primeras partes básicas. Yo siempre pongo el mismo ejemplo en redes sociales cuando viene un deportista o hay un problema de rendimiento, y les pongo el ejemplo de un barco que se está hundiendo, una pequeña barca que tiene distintos agujeros. En esos distintos agujeros va saliendo agua. Pues claro, si tú estás dentro de esa barca, yo creo que el raciocinio de todo el mundo sería tapar el agujero más grande. Pues se da cuenta, la mayoría de deportistas no hacen eso. Lo que tapan es los agujeros más chiquititos. Que si la cafeína, que si la suplementación aquí, que si... Esa es un poco la... Tomo? Claro, qué vitamina tomo, pero en cambio tengo una dieta cetogénica, que es curioso. Entonces, bueno, pues entonces esa es un poco la historia, que en muchas ocasiones lo que tenemos que poner es lógica dentro de esos aspectos. Y lo digo desde aquí. De hecho, mi canal de YouTube, y de hecho, si podemos subir un poco, lo subiremos la charla. Yo tengo casos de un montón de ejemplos que está estableciendo estrategias, pueden tener mejoras muy impresionantes. Luego, por supuesto, hay contexto y contexto. Contextos más fáciles, contextos más difíciles, genética y genéticas que entre comillas pues pueden ser más fáciles, genéticas más complicadas, pero que también no por eso hay que
discernirlo todo genética, todo contexto, sino que al final No. tenemos tantas herramientas que la analítica, y si el deportista pone de su parte y pone un contexto adecuado, pues se pueden conseguir cosas. Yo siempre lo digo, yo tengo muchos pupilos que se lo comento y digo, mira, es muy complicado que algo no se pueda mejorar. Si no puedes mejorar por vía metabólica, podrás mejorar posiblemente por vía de fuerza. Si no puedes mejorar por vía de fuerza, podrás mejorar tu técnica de pedaleo. Si no puedes mejorar tu técnica de pedaleo, posiblemente puedas mejorar aspectos relacionados con resistencia y la fatiga. Entonces, hoy en día, una personalidad que no puede mejorar nada, a mí se me antoja un poco complicado, imposible, con todo lo que se puede hacer hoy en día. Sí, con toda la información que tenemos al alcance con esta tecnología que utilizamos, es muy difícil. Lo mismo lo he visto yo acá con la edad, ¿viste? Mucha gente dice, no, yo ya soy viejo para mejorar, o no hay edad para Nada, mejorar. Si vos querés mejorar y te pones con un profesional que te ayude, vas a mejorar, no hay forma que no. Nosotros acá tenemos ciclistas de más de 70 años entrenando, Miguel, que lo han visto en el canal de YouTube nuestro, gana los Gran Fondos, corre Scott Marathon, corre por todo el mundo y empezó a los 60 años, se jubiló y arrancó con la bici. Lo mismo ahora este lunes va a salir en nuestro canal también otro testimonio de una alumna que también empezó ya muy grande y bueno, y ha mejorado increíble. Todo está un poco en eso que vos decís. Es tal vez un tema más de actitud más que, de actitud y de creencias erróneas claro, que verdaderamente que algo, físico. efectivamente, porque la gente piensa que como todo el mundo ya con la edad dice, no, con la edad que vas a menos. A ver, depende del proceso del que partas y lo que estás haciendo. Obviamente, si no haces nada, la edad va a ir a peor contigo, por Sí, supuesto. Pero claro. si tú con la edad estableces estrategia y metodología adecuada en base a esa edad, se pueden conseguir mejoras. Yo he tenido deportistas que, por ejemplo, se han clasificado para campeonato del mundo en gran fondo, han ganado campeonato del mundo, gente que gana campeonato de España, copas del mundo también en concreto, de 30, 40, 50 años que me he encontrado y hemos conseguido mejoras incluso con 30 años de experiencia. ¿Pero por qué? Porque por suerte o por desgracia, la mayoría de deportistas que se autoentrenan o que hacen las cosas lo hacen por automatismo, por tradición. No establecen procesos para ver dónde podemos sacar petróleo de las piedras. ¿Qué pasa? Que para eso también hay que tener una mentalidad joven. Y por suerte o por desgracia, muchos másteres más mayores, la mentalidad joven nos la encontramos muchas veces dispares. Hay veces que simplemente porque uno solo tenga edad piensa que lo sabe todo. Yo soy de los que piensan que no, que constantemente tenemos que aprender, constantemente tenemos que innovar y constantemente tenemos que buscar soluciones a los problemas, obviamente, porque el mundo evoluciona. Si el mundo evoluciona, las cosas evolucionan y las cosas pueden cambiar. Yo estoy bastante de acuerdo ahí con eso que decís, Gabriel, y un ejemplo que doy siempre es que les digo, yo fui asmático siempre, pero y tuve que ir mucho a estar internado al hospital y todo, y por eso no soy un neumólogo, porque fui asmático, o sea, me tuve que formar, el neumólogo se formó en la carrera, no por ser ciclista va a ser entrenador o va a tener el saber qué hacer con el resto. Entonces, la formación específica es fundamental y la formación continua, lo que hacemos siempre en el networking, que nos encontramos todos los meses, formación de biomecánica, seguir siempre formándote, vos estás dando cursos, te estás formando, nosotros siempre estamos en esa búsqueda y es lo que nos ha llevado a los resultados que hoy podemos ver, ¿no? Totalmente. De hecho, yo, por ejemplo, siempre lo digo, de que al final el Marco Gabriel de ahora, yo siempre lo digo, en plan, si uno cuando echa el tiempo atrás dice, hostia, cuántos errores he tenido yo como, entre comillas, como profesional y las herramientas que va adquiriendo cada día. Entonces, al final la clave un poco es siempre estar formándose, siempre obviamente innovando. Y luego una cosa muy importante, y creo que ha dado también en la tecla, de que uno por hacer alguna actividad no es profesional per se. Es decir, yo porque esté montando en bicicleta no sé de fisiología, no sé de entrenamiento, no sé. Y yo llevo desde los 11 años montando en bici, tengo 32, entonces ya mismo en mayo. Entonces, a ver, me puedo tirar cuánto, casi 20 años de mi vida montando en bicicleta. Os puedo asegurar que todo lo que yo he estado montando en bicicleta no me ha permitido aprender de cuestiones técnicas. Por supuesto, habré aprendido cuestiones técnico-tácticas desde el punto de vista de una colocación en el pelotón, el grupo, entender la lógica de las carreras. Eso ayuda muchísimo, sobre todo a la hora de trasladar, Sin por duda. supuesto. No hay que quitarle tampoco
No, no. el punto de experiencia cuando uno ha sido deportista y demás. Pero también es cierto que las habilidades que se requieren para un entrenador requieren de habilidades de estar mucho tiempo sentado, analizando muchos datos, viendo muchos deportistas, viendo muchos perfiles, entendiendo los procesos que se relacionan entre comillas y qué relación hay entre esas variables. Entonces, eso al final hay que dedicar mucho tiempo. Yo, por suerte, por desgracia, siempre lo digo, los mejores entrenadores que yo conozco en el mundo no se tiran una hora en el ordenador al día. Se tiran 11, 12, 14, 16 horas al día perfectamente cuando no es hablando por teléfono, revisando datos y el que, obviamente, conforme vas, entre comillas, más responsabilidad vas obteniendo dentro de esos niveles, pues más tiempo. Entonces, al final, la gente tiene que entender un poco que, oye, esa experiencia es positiva, por supuesto, pero que no hay que desdeñar tampoco ni mucho menos la formación y la hora y hora y hora que se analizan y al final las de errores que se cometen. Cuanto más deportistas ha llevado un entrenador, pues más Más experiencia va a tener. sí. Yo no sé si habrás visto últimamente, Marco, al menos aquí en España, vi un reel muy famoso, entre comillas, de una abogada que contaba que, bueno, que estaba en un juicio y esa abogada, pues en concreto, se le fue un malo. No hizo una defensa adecuada, entre comillas, para que el juez le pusiera una condena. Entonces esa abogada habló con su padre y le contó, pues estaba un poco, obviamente, como yo creo que a muchos entrenadores pasado, que a lo mejor cuando hemos tenido muchos clientes o algún cliente, pues nos hemos dado la tecla, nos ponemos a pensar por las noches, ¿cómo puedo ayudar a este deportista? ¿Qué puedo mejorar? Eso se va viendo. Entonces le contó una historia muy interesante que me ha gustado muchísimo y es que en un pequeño pueblo de Japón había un pueblo con muchos médicos y en cada médico, por cada paciente que se le moría, a ese médico ponían una vela. Entonces, claro, había un médico con 200 velas, otro con 300, otro con 400 y otro con una vela. Entonces, había una persona que quería tratar y se fue al de una vela. Y cuando lo trató le dijo, oye, yo estoy muy contento, en plan, oye, ¿por qué? En plan, porque estoy con el mejor médico, solo tiene una vela. En plan, no, yo empecé ayer. O sea, la clave un poco es entender que en un proceso formativo en todo se requiere de continuidad. Pero para el deportista, para los entrenadores, los que se quieran formar y los que quieran ser deportistas, por supuesto. Y una de las cosas que yo veo, por suerte o por desgracia, y más desgracia últimamente, es que la gente no suele tener paciencia. Que cuando hay cualquier fallo, cuando hay cualquier error, ya la gente suele echar todo a la borda. No, no. Y justamente el error es una oportunidad de crecimiento enorme. O sea, nos puede permitir entender qué ha pasado, por qué ha pasado y qué podemos hacer para que eso, cuando nos vuelva a pasar, tengamos una posible solución de trabajo. Entonces, yo creo que eso es un ejemplo bastante positivo y que cuando te encuentras con deportistas que aplican esa filosofía, las cosas que casualidad salen bien normalmente. Yo siempre lo digo, que qué casualidad que el deportista que más hace caso, que trabaja, que hace todos los procedimientos y demás, qué casualidad que es el normalmente que mejora. En cambio, el que está dudando constantemente, no tiene el foco claro en el trabajo que hay que hacer. Entonces, al final es un trabajo que va a ser negativo para él, porque al final el entrenador puede empujar todo lo que quiera, pero si el deportista no hace caso o se deja llevar por círculos tóxicos, va a ser negativo. Tal cual, sí. Me ha pasado personalmente esto mismo que decís, los que hace más tiempo que están y hemos cometido errores, porque es inviable que no cometas errores, son los que tienen los mejores resultados. Y un error así que acabas de decir algo del círculo tóxico, un error que yo he detectado, que capaz que a vos te pasó también de los deportistas, es el deportista que se enfoca demasiado en compararse con otros. Oh, error grave. Para mí, Que, ojo, que ese puede ser. es ese queda estancado, ese no puede superar porque su foco está en otro, Es, eh, no está en es él. interesante y una cosa que te puedo contar yo que hago yo con deportistas que me encuentro así es que cuando se quieren hacer comparativas por números, yo no veo mal que haga una comparativa. Lo que tenemos que individualizar cada contexto. Entonces, Claro, esa comparativa puede ser interesante para tomar decisiones técnico-tácticas. Es decir, oye, si yo tengo un rival que tiene 400 de FTP y yo tengo 300, pues no le podemos decir, oye, le vas a ganar a ese tío. no, No. Pero tiene que decirle, oye, vamos a hacer un trabajo para que este año vamos a ver lo que podemos mejorar en estos vatios, en esta claro. métrica ver el año siguiente y ver evolucionando, pero si uno constantemente quiere ya el resultado del otro en un mes, se me antoja complicado. Yo lo digo siempre, yo creo que la clave tiene que ser al final que el deportista confíe al 100% en el entrenador. Y yo no sé si te pasará a ti, a mí me pasa en redes sociales. Claro, ya como llevamos bastantes años, pues al final los seguidores como que, no te voy a decir que te pongan un pedestal, pero te tienen un respeto que yo el primer año cuando empecé a entrenar no me tenía tanta gente, obviamente. Entonces, claro, cuando tienes clientes que te tienen mucho respeto y sobre todo se dejan ayudar y colaboran, es que para mí es magia, tío. Yo es que lo disfruto y lo vivo un montón. O sea, yo no sé si hay algún cliente mío que esté por aquí, lo puede poner en comentarios si quieres, pero yo, por ejemplo, cuando me doy con un ciclista, aunque sea un ciclista que tenga un FTP de 150, es que me da igual, pero tú sabes la alegría que da trabajar con un cliente que hace caso a todo en verde, o sea, genera un clima de trabajo enorme, maravilloso. Qué casualidad, que siempre lo digo, que esos deportistas son los que van bien normalmente, dentro de sus objetivos, pero van bien. Entonces, cuando se va en esa línea de trabajo, las cosas salen bien.
Cuando se van en líneas derrotistas desde el punto de vista que mal y porque yo y victimista, nada, ese no es un perfil adecuado al final. Sí, a mí no solo me motiva a seguir como analizando mucho más a esos deportistas que sí cumplen, que sí vos ves que ponen, que responden, que el que no te responde, que no entrena o se saltea cosas. O sea, vos tratás de poner, pero bueno, como que te desmotiva un poco el análisis y el trabajo con ese tipo de deportista. Por lo menos es algo que a mí me pasa. Nos Pero pasa bueno, a cada todos, ¿eh? vez Yo creo que es menos. una cosa que nos pasa a todos, que cuando pasa eso, yo lo suelo dejar claro al deportista, oye, si vas a estar en ese plan, yo me dedico a meter tu plan y tu entreno y ya está, y sigo trabajando con los deportistas que sí obviamente me necesitan, obviamente, esa es un poco la historia. Yo creo que Al igual final es eso. hemos comunicado un poco esa idea y cada vez se nos acerca a menos gente, así me parece. Por lo menos en mi caso, Bueno, ya yo creo que nos pasa a todos, ¿eh? No es negativo, Marco, ni mucho menos. Al final, cada entrenador va a tener una filosofía de trabajo, por así decirlo. Yo tengo claro que mi perfil de cliente es el perfil de ciclista competitivo, que hace bien las cosas, que quiere hacer bien las cosas y que quiere hacer caso. Ese es mi cliente. Con todo el cariño, y el que me esté viendo aquí y no sea un cliente de ese tipo, oye, maravilloso, yo no tengo nada en contra, pero mi cliente normalmente va a ser un cliente que esté dispuesto a hacer caso, todo obviamente utilizado en su contexto y que sigamos un patrón de trabajo para que pueda mejorar y que a mí no me esté dando la guerra para convencerlo, sino de que yo le esté dando la mano para guiarlo, no para que tenga que estar cogiéndolo para arrastrarlo. O Sí, sea, no tiene que ser un poco la idea. tal cual, tal cual, tal cual. ¿Qué te parece si vamos con algunas preguntas que nos dejaron Sí. en las cajitas de preguntas? Nos preguntaban, ¿qué hacer la semana previa a una competencia de MTB? Bueno, pues lo primero que haría es que primero has tenido que entrenar bien, porque si no va a ser un poco complicado. Esa es la Vamos base. a dejar las bases, por lo menos que hayas hecho las cosas bien. Esperemos que haya hecho todo Sí. bien el que escribió esto, pero Esa es un eso poco es la lo historia, primero. que la gente se suele preocupar de rendimiento la semana antes del entrenamiento y no se han dado cuenta de lo que hay que hacer los 6 meses antes. Esa es un poco la historia, pero bueno. A ver, supongamos que las cosas están bien hechas, pues yo lo tendría clarísimo. Si es una competición objetivo, un microciclo tipo tapering o de bajada de volumen con un mantenimiento de intensidad para generar un efecto de supercompensación. No hacer ideas locas de intentar afinar una semana, eso es con todo el respeto de la palabra, una cagada en ese sentido, porque es uno de los problemas que tienen muchos deportistas, que intenta recortar peso la última semana y la lían bastante, porque no comen hidratos, se llevan músculo y cuando llegan a la carrera, a tomar por saco. Entonces, una recomendación sería pues hacer una reducción del volumen, un pequeño mantenimiento de intensidad y una nutrición adecuada, esas características para llegar muy bien a nivel nutricional a la carrera. Yo siempre hay algo que les digo a mis alumnos y eso, o gente que me pregunta, que es la semana previa ya no hay nada para hacer. O sea, vos no vas a mejorar en la semana previa. Lo que podés lograr en la semana previa, si haces algo, te pones a inventar, es cansarte y llegar. Es como que quiere preparar un examen. El examen no vas a sacar la posición ya los 4 días de antes. O sea, Cansarte si y tú no perder tienes... rendimiento. Eso es lo que puedes hacer en la Efectivamente, semana previa. Si haces las efectivamente. cosas bien, eso lo vas a evitar y bueno, y vas a llegar con lo que hiciste los 6 meses antes, tal cual. Vamos con otra, a ver, la dieta keto sirve para el ciclismo. Esta siempre me la... A ver, yo no utilizaría un único patrón durante todo el año. ¿Puede tener sentido en algún momento específico una dieta con baja disponibilidad de hidratos de carbono? Puede tener sentido. ¿La dieta keto sirve para todo el año? Yo tengo mis serias dudas, tanto por la evidencia científica existente como por la evidencia práctica que tengo con mis clientes. Al final, si queremos que un deportista tenga rendimiento en alta intensidad, requiere de hidratos de carbono. Es muy complicado que en dosis de alta intensidad el sustrato mayoritario sea la grasa cuando hay alta intensidad, por no decir prácticamente imposible. ¿Que puede haber una contribución? Por supuesto, siempre existe contribución energética. Pero está claro que si uno quiere mejorar su rendimiento, tiene que pasar también por el uso del hidrato de carbono. Obviamente, claro. Luego Y habrá, yo, como decimos, priorizaciones, dosificaciones, por vale, supuesto, pero yo, individualización si total, te digo yo que contexto. el 90% de la gente que yo entreno, en concreto, cuando vienen las primeras semanas, me tengo que centrar en que haga bien los pacing, sobre todo relacionados a los entrenamientos, que cuando tienen que entrenar el fondo, entrenen verdaderamente el fondo, entre comillas, y que realmente estén comiendo en base a su entrenamiento. Porque la gran parte de los grandes problemas que se encuentra la gente cuando tienen cambio a malas sensaciones suelen ser por esos dos factores, porque las intensidades no están bien cuadradas y la nutrición está muy desajustada. Tal cual. Yo, por ejemplo, he tenido que usar la dieta keto
pero en casos muy puntuales, en un contexto Claro. totalmente distinto al normal, digamos, con deportistas, ha sido por temas de Sí, puede haber enfermedad, un contexto patológico, ojo, estamos claro, un hablando de un contexto contexto deportivo de alto patológico, rendimiento con todo. Si hay claro, poblaciones pacientes con contextos patológicos, habrá que ver luego, obviamente, qué factores son los que se desarrollen con la patología, pero intentando pero cerrar un poco ese cajón, entre comillas, en alto rendimiento, muy complicado que un deportista no rinda sin hidrato de carbono. Es inviable. Pero te estoy diciendo esto, contexto muy patológico, 1%, ¿no? Claro. Yo siempre también doy un ejemplo. Tenemos que ir un poco a las poblaciones faro. ¿Vos ves en el Tour de France a alguien haciendo la dieta keto? No. Ya, entonces, Y tenemos compañeros que trabajan en World Tour, de hecho, sí, y lo tenemos sabemos de la primera suerte, mano. O nosotros, sea, tenemos ya, la suerte de trabajar con pero gente que está en World Tour y ya os digo yo que siempre que sea el tema de intentar recortar hidrato de carbono para mejorar el rendimiento, normalmente no suele. Yo normalmente siempre cuando nos vienen clientes, siempre lo digo, mira, si a mí me tienes que dar a elegir entre intento ganar tu fuerza o intento bajarte el peso, siempre voy a intentar que ganes más fuerza, siempre. claro, Y si quieres ganar fuerza, tu contexto energético tiene que ser adecuado para ganar fuerza. No puedes estar ganando fuerza constantemente en un proceso de déficit energético. Y si los claro, macronutrientes y micros no están bien cuadrados, pues vamos generando un poco ese problema. tal cual, tal cual. Nosotros está, como vos decís, tenemos la suerte de tener los colegas ahí en el World Tour y tener acceso directo a mucha información, pero bueno, a veces el ciclista necesita como ese refirmar y por eso le digo, fíjate que comen los World Tour, seguí y ya está. Yo creo que Nosotros, también tenés contenido, de hecho, en tu canal, Marco. Yo también tengo en el mío, que me sí, pongo muy pesado. Ya hice vídeos específicamente para eso, para que cuando tengo un deportista que sí, no tiene gran toma, nutrición, digo, mira, toma, te dejo estos 3 vídeos, 3 horas de vídeo. Si no te quieres ver la información y no quieres aprender, es tu problema. Pero aquí lo explico sí, claramente. sí, Entonces ahí está un poco la historia. tal cual, tal cual. Bueno, entrenar en ayuna, ¿para qué sirve? Nos preguntaban. Bueno, sirve, bueno, a ver, depende a quién le preguntes y depende de a qué fuente cojas. El entrenamiento en ayunas es un entrenamiento que llama mucho la atención. Hay literatura que, entre comillas, dice que puede mejorar la beta-oxidación a nivel de ácidos grasos, que puede tener, obviamente, aspectos relacionados con la PGE1-alfa en concreto, que es un mecanismo señalizador para la mejora de los mecanismos mitocondriales. Esto puede tener su cierta relación. El problema está en cuanto se abusa solo de esa herramienta y solo se utiliza esa herramienta para mejorar un perfil en concreto. Y yo siempre lo digo lo siguiente. Yo, por ejemplo, cuando he tenido experiencias con gente de alto rendimiento, el entrenamiento en ayunas no me ha sido muy adecuado. Solo lo he utilizado en algunos contextos de gente de muy bajo nivel, con todo el cariño de la palabra, pero contextos muy extremos. Es decir, personas que tienen 50 kilos de sobrepeso de grasa. O sea, en un contexto controlado, con déficit, con problemas digestivos. O sea, ojo, que no se trate de más. Entonces, yo el problema que veo es que la gente empieza a hacer entrenamiento en ayunas simplemente por probar y ver y ver y ver y ver. Y si tienen una idea de psicológica de que eso le funciona, pues bueno, pues pueden tener su efecto placebo. No digo yo que no. Pero yo, en mi experiencia práctica, normalmente no suele ser una herramienta que utilizo normalmente. De hecho, el problema que me encuentro en gran parte de la población es que suele comer poco respecto a lo que demanda la actividad. Entonces, claro, si la gente anda en esa premisa también en muchas ocasiones, anda porque están obsesionados con el peso corporal, que ese es otro melón para abrir. Pero yo lo tengo clarísimo que de todas las cosas que se tienen que trabajar, el peso es lo que, entre comillas, menos me preocupa de primeras, Tal entre cual. comillas. Luego, obviamente, hay factores y factores, pero creo que hay factores más redundantes que van a mejorar el rendimiento y uno de los problemas que tienen las personas cuando hacen entrenamiento en ayunas o tanto rato pensando en perder peso es que van a generar una restricción calórica importante y que eso, el rendimiento se lo van a limitar a corto, medio y largo plazo posiblemente. Y hablando un poco también de las posibles consecuencias en trastornos de las conductas alimentarias que puede generar en algunos casos de deportistas. Es una herramienta que, ojo, que está ahí, pero yo no la aplicaría en todo el mundo. Tiene que ser un contexto muy selectivo y de una manera muy precisa. A mí me pasó lo mismo también, la apliqué con algunos deportistas ahí, probé bastante, probé yo también, no vi mucho beneficio, era más complejo también porque hay que tener en cuenta una cantidad de cosas más, no es solo salgo Claro, a porque entrenar sin la gente desayunar piensa, y la chao. gente piensa que con el entrenamiento en ayunas, es decir, sin desayunar ya generan las adaptaciones. Pero claro, tú te vas a los artículos y dices, no, pero
Pero es que esto no lo has conseguido con ayunas. Lo has hecho con un entrenamiento con depleción de glucógeno. Es decir, Claro, has vaciado el glucógeno y cuando lo has vaciado todo, ahí ahí, empieza a haber ciertas claro, mejoras. Pero ojo, también importante, fijaros las muestras en las que se sacan los estudios. claro. Muy pocos equipos profesionales o equipos de alto rendimiento, entre comillas, o gente de rendimiento, se presta ese tipo de estudios. Porque si tú tienes una persona que tenga un consumo de 5.000 calorías, tienes que reponerlo. Y no es fácil Claro. ya reponer 5.000 calorías en Ya, 4 o 5 comidas. ya le quitaste una comida, ¿con qué Tienes, después? tienes que, tienes que ahora pasar todo ese balance a las No, restantes. Y si tienes y un deportista que no tenga, hay un gran problema que es la capacidad gástrica. Los ciclistas, por ejemplo, como yo soy un ciclista chico, 60 kilos, tengo una capacidad gástrica pequeña. claro. Para consumir 4.000 calorías, tengo que comer muchas veces para poder aguantar, digerir esas cantidades. En cambio, Entonces, pregúntale a Van Aert o a Van der Poel. Esa gente tiene que ser una máquina de comer, seguramente, con sí, los registros que dan, obviamente, y por un poco las estimaciones que se den un poco de gastos calóricos y el propio rendimiento que dan con el peso que tienen, sí, ¿eh? Que como no sí. coman ese tipo de deportistas, se me antoja muy, muy, muy complicado que puedan generar alto nivel de rendimiento. Bueno, nosotros accedimos a los datos del ¿Mm? tour de lo que se comía y Una burrada. es de loco, es de Es una loco. burrada. Estamos hablando que en etapas son 1 kilo de hidrato de carbono. O sea, y encima incluso llega a un punto de perder peso comiendo todo eso. Sí, Entonces, es que al sí. final depende mucho Claro, de esas circunstancias. Entonces, principalmente yo me encuentro siempre esos errores. El peso corporal, el no comer, los fondos cuando son fondos no son fondos y son charletas. O sea, sí, sí. cosas de ese tipo. Y otra de las preguntas que está bastante relacionada es si quiero bajar de peso hay que comer en los entrenos. De hecho, una de las estrategias más adecuadas, al final el proceso de pérdida de peso, vamos a resumir y generalizar un poco, entre comillas, va a depender de un pequeño déficit, obviamente, y del control al final energético entre el entrenamiento y lo que comes. También controlando el balance de proteína y también, obviamente, controlando el balance a nivel de hidrato de carbono. Pero ¿qué es lo que pasa? Que deportistas que no comen durante el entrenamiento tienen trastornos en muchas ocasiones de atracón. Vienen con un hambre tal voraz que empiezan a comer, 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 comer y entre comillas no van a generar ese déficit, entre comillas. Yo también soy de los que piensan que no todo tiene que ser solo ingesta o entreno, también hay distintos medios a la hora de poder plantearlo. Por ejemplo, una de las cosas que la gente no piensa cuando quiere perder, porque claro, hay que diferenciar perder peso a perder grasa. Y el Ah, problema es que la gente se enfoca a perder peso y eso es un problema. Porque el perder 1 kilo no sabemos de lo que lo estás perdiendo, no sé qué haga una valoración de la composición corporal. Entonces, gran parte de la gente cuando pierde peso se lleva músculo por el camino. ¿Qué es lo ideal? Que tú vayas perdiendo grasa si tienes un componente excesivo a valores que obviamente tenga valores saludables de grasa desde el punto de vista de que no tengas problemas a nivel hormonal. Por ejemplo, la testosterona. Si no hay reserva de grasa, olvidaros de generar testosterona. Y si no hay testosterona, no hay fuerza. Y si no hay fuerza, no hay rendimiento. Es que es así. Entonces, en muchas ocasiones se hacen planteamientos muy radicales de intentar cortar todo el hidrato, intentar cortar toda la grasa, y no suele ser una buena solución. sí, siempre produce algún trastorno hormonal que, bueno, vos sabés bien que cuando una hormona es afectada, el sistema en general queda afectado y bueno, y eso no va a permitir tampoco las mejores adaptaciones al entrenamiento. Las Mm. mujeres se ve muy claro cuando están en un déficit calórico alto o un nivel de grasa muy bajo, o la pérdida de la menstruación. Eso es una de las cosas que se ve y que es la afectación de la parte hormonal De directamente. hecho, El cuerpo empieza a pagar los sistemas que no puede cubrir, porque es un tema de reserva. ¿Cómo es va un a tema poder de tener un que hijo una eh, mujer que no, efectivamente, no puede cubrir lo de ella? Entonces, la naturaleza es sabia, el corta. cuerpo tiene que elegir entre sobrevivir o adaptarse y va a elegir siempre en esos casos sobrevivir. No va a generar adaptaciones y va a tener problemas relacionados con rendimiento, salud en este caso. Entonces, yo lo tengo clarísimo. La persona que solo toque la nutrición de primeras en concreto, bueno, si se trabaja en nutrición de una manera adecuada, fantástico. Pero el problema es cuando las cosas las hace uno mismo. Que si son los propios entrenadores y técnicos que cuando más nos formamos decimos, cuando más aprendemos, entre comillas, más dudas tenemos, por así decirlo. No me quiero Tal imaginar una cual. persona que no tenga ningún tipo de conocimiento. Es un error muy, muy típico ese. Claro, tal cual, tal cual. Mm. Bueno, no sé, Gabriel,
si vos tenés alguna pregunta que te hayan hecho a Que, vos que- o algo. que yo sepa, no me han hecho preguntas en privado. Yo creo que no. Si quiere la gente poner algo de preguntas aquí en el texto, que estoy viendo que nos están viendo casi 50 personas, yo, oye, encantado. Yo no tengo problema en contestar, vaya. Sobre todo que se den prisa un poco Sí, porque creo que Marco se tiene que ir y yo también tengo tengo la compromiso que clase. tengo que seguir trabajando. Hay que seguirse Sí, formando sí, hay que y trabajando. parar. No podemos parar. Gaby, contanos un poco del libro ahí, dónde lo podemos conseguir, de qué habla un poco. Pues nada, básicamente el libro es un libro que se llama 101 dietas, es un libro un poco de nutrición general, porque bueno, era una cosa un poco una idea que yo tenía, no quería hacer todo exclusivamente de ciclismo, porque también he trabajado en otros ambientes dentro del deporte y la salud en general, y quería plantear un libro, entre comillas, de receta, entre comillas, a nivel de nutrición, pero que fuera, entre comillas, lo que me pide la gente. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones creo que te pasa a ti, Marco, que me dice, oye, dame una dieta para este día, dame esto, lo otro. Claro, la gente se piensa que yo abro el cajón y yo el cajón digo, toma, aquí tienes, ¿sabes? Te lo dejo. No, hombre, no. Entonces, cuando me encuentro ese tipo de clientes, con todo el cariño, normalmente ya lo derivo al libro. Hice ese libro justamente para clientes que están en ese nivel de conocimiento inicial en el que piensan que ya está, la recetita es lo que necesitas. Y yo me gusta tener ese libro para personas que están entrando, que entiendan sobre todo, bueno, de qué factores depende la nutrición, cómo se calcula un gasto energético, cómo se calcula la necesidad de hidrato de carbono que tienes, la de proteína, la de grasa, qué demandas tienes en función, entre comillas, de una persona sedentaria, una persona deportiva, y tienes más de 100 ejemplos literales de dietas de distintas calorías. Creo que hay 10 de 1500, otras de 10 de 1800, de 2000, o sea, hice un montón. Hay generadas también en concreto y en principio ha sido un poco esa la idea, tener al final un libro que pueda una persona, entre comillas, visualizar y decir, oye, pues voy a calcularme yo mi gasto energético, oye, pues voy a ver esta dieta a ver cómo estoy, tal y cual. Y que tengan una base de aprendizaje. Por supuesto, siempre en el libro recomiendo que si hay procesos de patología o procesos donde haga falta un profesional, no se dude en contratar al profesional. El libro no va a sustituir ni mucho menos el trabajo de un profesional. Creo que puede ser algo interesante porque al final siempre nos piden la recetita. Entonces, como siempre me pedían la recetita, dije, oye, pues venga, pues voy a hacer un libro de recetas a ver si tiene éxito. Y de momento, pues va bastante bien. ¿No? Sin invertir tampoco en publicidad pagada ni mucho menos, está yendo bastante bien, con lo cual yo estoy bastante contento en ese sentido. Y próximamente ya viene otro, ese va a ser aplicado en ciclista, que ya lo tengo acabado, ya me lo están maquetando un poco y bueno, ya lo iré viendo, no puedo todavía desvelarlo un poco, pero yo creo que a la gente le va a gustar. Va a ser una cosa que yo creo que cuando la gente vea el título creo que le va a gustar. Buenísimo. Y el que quiero que saques, que me dijiste cuando estuvimos en Bilbao que querías hacer, y ese quiero, es algo que me parece que va a ayudar mucho, es el de biomecánica. Sí, tenemos uno ahí ahora que estamos gestando, que lo estoy haciendo con Diego de Fit Studio y con su pareja Almudena, que bueno, son profesionales, pero bueno, vamos haciéndolo poco a poco conforme el tiempo Es no lo mucho permite. libro. Porque Mucho Diego, libro. de hecho, sé que está de jefe de rendimiento en un equipo profesional de ciclismo femenino, que de aquí le mando un saludo y a Almudena, bueno, no para, han montado otro centro allí en País Vasco, está de profesor en la Universidad Europea, entonces bueno, tenemos un poco la idea de generar como una especie de libro en cuanto a la parte de biomecánica, pero bueno, veremos si se va materializando poco a poco con el tiempo, que al final también los deberes profesionales son enormes. Yo, por ejemplo, en la empresa, una barbaridad la de clientes que llevamos, estamos muy contentos. En biomecánica todo va yendo bien aquí en Jaén en concreto, en la provincia en la que me desarrollo. También tengo la suerte de dar las gracias yo porque también este año me he estrenado como formador de custom aquí en España. Entonces, pues bueno, pues la verdad que no se puede pedir más. Joder. Yo creo que muy contento porque al final disfruto de lo que hago. Por supuesto, hay días que dices, madre mía, si esta persona fuera un poquito más favorable conmigo, pero bueno, no pasa nada. Al final, cada uno de su padre y de su madre y hay que tenerlo en cuenta y ya está. Tampoco Sí, queda mucho, pero vamos, en líneas generales somos unos afortunados totalmente. Al final, yo creo que al final también se nota mucho. Una persona que le gusta mucho lo que hace, yo creo que no tiene ni que hablar de esa temática. Simplemente viendo los gestos, ya creo que ya que se ve todo. claro, tal cual, es así. Bueno, Gaby, muchas gracias por tu tiempo, un placer haber compartido esta charla hoy y bueno, gracias a todos los que estuvieron hoy, que se prendió una cantidad de gente a este live. Los Puede invitamos ser a que que haya pasen. alguna pregunta que he visto. Disculpa que te corte, Marcos. Puede ser que me han preguntado por un libro. Sí, aquí he visto yo. A ver. Un libro. Un libro de entrenamiento de ciclismo que recomiendes. Pues mira, Potencia tu pedalada 2. Uno de los libros que hemos hecho de análisis de datos. Libro que, oye, que si queréis aprender sobre análisis de datos, perfecto. Yo creo que no hay nada más, ¿no? No está, vos tenés Potencia tus pedaladas. Sí, la versión 2 que hicimos con Chema, Javi, Raúl y David Barranco. Es un libro que lo tenéis disponible en Latinoamérica en formato digital en Amazon. En físico está solo aquí disponible en España. De hecho, no sé si a ti te dieron uno físico, ¿te lo mandaron, Marco? No,
¿no? No la he podido ver. Cuando te vengas por aquí me avisas Sí. y lo tienes en físico, hombre. Un gran libro ese también. Y un poco hablando de esto de los libros, lo que dijiste, los libros son más que nada para educar al cliente, digamos, al ciclista, no es para sustituir un profesional, tal cual. Así que creo que aporta mucho a los profesionales más que al usuario final, porque ahí es donde se aprende que se necesita de un equipo multidisciplinario, que hay El que rendimiento recursos. es algo muy complejo como para meterlo todo en un libro. Y si se tuviera que meter todo en un libro, yo creo que ese libro no cabría ni por una puerta. O sea, yo lo tengo clarísimo. Entonces, oye, pues es algo interesante porque una persona le pique la curiosidad, vea que ese mundo que piensa que es algo sencillo no es tan sencillo y a partir de evolucionar. No pasa nada, al final, cada persona al final tiene un nivel de conocimiento, por así decirlo, y al final yo creo que al final con la evolución de cada persona individual en ese deporte, pues se va dando cuenta que las cosas se profesionalizan más y al final pues uno decide si ponerse en manos de nosotros o no, pero bueno, eso al final es una decisión personal, por supuesto. Bueno, buenísimo, Gaby. Muchas gracias. Un saludo a todos los colegas por ahí que siempre estamos en contacto de nuestro grupo y a toda la gente que nos sigue, que siempre está, está ahí al firme. No se olviden de pasar por el canal de YouTube de Gabriel Garrido, que tiene pila de videos que están muy buenos. Ahí van a aprender y pasen por el del equipo también, que tenemos una cantidad de videos por el podcast de Ciclismo Inteligente, por el habituallamiento. Gabriel es un gran creador de contenido, Bueno, como nosotros también, que he estado lo intento, pero yo me cuesta, me cuesta. siempre creando cosas y bueno, con el fin de aportar también, que es algo que nos gusta, formar futuros ciclistas y demás. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo en el próximo. Un abrazo a todos, nos vemos en el Chao. próximo. Hasta luego. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que te haya gustado muchísimo este vídeo. En concreto, recuerda que puedes suscribirte a mi canal, activar la campanita para que te avise de todos los vídeos que estamos realizando. Recuerda que tienes disponible la opción miembros del canal, donde próximamente voy a empezar a subir vídeos específicos solo para miembros, con datos, planificaciones de entrenamiento real con mis clientes también en concreto, que ya tengo algunos clientes que se han ofrecido también un poco a, oye, que podemos enseñar su proceso, que podéis ver las sesiones, cómo trabajamos. Entonces creo que es una parcela muy interesante para que veáis cómo trabajamos con nuestros clientes y por dónde puedan dar también un poco las problemáticas o dudas que tengáis un poco en los directos que la vayamos haciendo mensualmente. Con lo cual, nada, espero que tenga una buena acogida. Cualquier tipo de consulta, ya sabéis que nos vemos en redes sociales y, por supuesto, aquí en la descripción del vídeo. Un abrazo a todos.